de la hemostasia, que esta puede ser alterada y generarnos un sangrado. Sin embargo, hay otros factores que nos pueden llevar a un problema de un sangrado. Entonces, podríamos decir que pueden haber alteraciones del continente vascular. Es decir, las paredes vasculares pueden estar alteradas y llevarnos a una discrasia sanguínea, a una susceptibilidad de tener sangrado. Entonces vamos a dibujar un vaso aquí. Sabemos que internamente nosotros tenemos pues este epitelio plano, simple, de superficie lisa, que lo conocemos pues como el endotelio, y que en condiciones de reposo pues estas células no van a generar ninguna alteración dentro del lumen vascular, y que puede ser un factor de protección para evitar que el sistema de la homeostasia se pueda alterar. Por debajo de esta capa endotelial nosotros tenemos una lámina que le llamamos la lámina basal. La lámina basal, donde pueden haber algunas sustancias que por su alteración pueden llevarnos a un sangrado. Aquí nosotros tenemos pues colágeno, lamininas, tenemos vitamina C, que va a estar participando en todos los mecanismos que tienen que ver con la producción de algunos mediadores químicos. Y luego tenemos la capa media, que es la capa muscular. Y terminamos con la adventicia de envoltura. Entonces pueden haber alteraciones de esta parte estructural del vaso sanguíneo que nos puede llevar a una fragilidad y condicionarnos a un sangrado. Entonces, puede haber alteraciones en la membrana basal del endotelio y llevarnos a un sangrado. Ya en nutrición ustedes han hablado de la disminución de la vitamina C. ¿Qué es lo que nos produce? Sangrado gingival. ¿Qué nos llama la atención aquí? Ahí sí, ahí van a dormir, ¿no? Entonces, vemos ahí pues unas encías sangrantes, ¿cierto? Por la fragilidad capilar que tienen, que al menor contacto con los alimentos, el rozamiento, el cepillado lo lleva al sangrado. Y una tendencia de otros vasos sanguíneos a sangrar, lo cual le llamamos a esto el escor
del escorbuto, donde el problema está en la membrana basal del endotelio. Entonces, esa deficiencia, esa hipovitaminosis puede hacer que el paciente tenga este sangrado, los que tienen glositis, etc. Entonces, puede haber esa alteración. Podemos tener también alteraciones en la cual haya un mal desarrollo del sistema vascular. Podemos tener malformaciones arteriovenosas. No sé si han escuchado lo llamado shunt, los aneurismas. Entonces, nos va a condicionar a un sangrado y no tiene que ver nada con el sistema de homeostasis. También tenemos acá las telangiectasias. Nos pueden llevar a esos sangrados. Un nevus, ¿no es cierto? Una telangiectasia, un nevus, hemangiomas que pueden estar haciendo lunares, ¿no? Lo que le llaman los lunares rojos, que nos forman un relieve, o pueden también ser planos, ¿no? Hemangiomas planos, en la enfermedad de Sturge-Weber, ¿no? Es toda un enmarañado de capilares que lo vamos a ver en la piel y también lo vamos a ver dentro de la masa encefálica, lo que se conoce como la facomatosis. Otras malformaciones arteriovenosas que pueden condicionarnos al sangrado. Las arañas vasculares, los aneurismas, las malformaciones, todas estas son por alteraciones de la membrana, de la pared vascular. Yendo un poco más a la parte de lo que hemos estado estudiando, hemos visto que en condiciones pues, de reposo, no se va a activar este sistema de homeostasis. La sangre va a fluir, ¿no? La sangre fluye en forma laminar, como hemos estudiado, en forma laminar, y eso le va a permitir de que algunos elementos vasculares vayan ocupando la parte central y las que tienen menos peso molecular, menos diámetro, se van a ir ubicando marginalmente, ¿cierto? Van a estar por las áreas adyacentes al endotelio. Pero como el endotelio y la membrana de la plaqueta están cargadas negativamente, ni siquiera van a tener una posibilidad de adherirse, no se adhieren, ¿no? Por la electronegatividad que existe entre ambas membranas, se van a repeler, no se van a atraer, entonces no va a haber adhesividad hasta ahí. Es más, van a haber algunas sustancias que van a evitar la adhesividad de las plaquetas. Dentro de ellas, ¿a quiénes tenemos? A la prostaciclina. La prostaciclina evita la adhesión plaquetaria y genera vasodilatación, doble factor de seguridad. ¿Quiénes más nos pueden proteger? El óxido nítrico. El óxido nítrico. Y también vamos a tener dentro del endotelio
a la antitrombina, 3. la antitrombina 3, ¿no? Que va a estar protegiendo que el sistema de coagulación, la vía intrínseca, no se vaya a activar. Entonces, esta va a estar controlando al factor 9 y al factor 10, que no se vaya a activar y nos genere la cascada de la coagulación. Entonces son mecanismos de protección que si con algunos medicamentos yo modifico estos mediadores químicos, sí corro el riesgo de que pueda generarse una alteración en la homeostasia y generar después una disfunción que nos va a llevar a la trombosis. Si por alguna circunstancia se produce la ruptura del vaso sanguíneo, entonces este sistema de protección que estaba brindando el endotelio se va a perder en esa zona. Y entonces algunas sustancias que estaban en la membrana basal, que estaban a nivel de la capa media, etcétera, etcétera, entonces estas se van a exponer a la luz del vaso sanguíneo y pueden generarnos la actividad hemostática. Producido la ruptura del vaso sanguíneo, habíamos visto que se va a activar la hemostasia, que consta de cuántos pasos, cuántas fases contiene la hemostasia. ¿Ah? Doctora, ¿cuántos? La agregación. Hay 4 fases, ¿no es cierto? La primera viene a ser la vasoconstricción. Este es inmediato. Este se actúa de 2 a 4 segundos, ya se está produciendo la vasoconstricción. Entonces, ¿qué mecanismos promueven la vasoconstricción? Por ejemplo, doctor, El trombosano. si es que ya se activó la plaqueta, se activó la ciclooxigenasa, voy a tener tromboxano. El tromboxano 3. tipo A, 3. ¿a 3 o a 2? A 2. Me va a confundir, ¿eh? El doctor Roy le va a jalar. El tromboxano A2, ¿no es cierto? Que es vasoconstrictor y también promueve la adhesión plaquetaria. ¿Qué otro factor? Serotonina. También dentro de la activación ya de la plaqueta, ¿no? Aquí me hace recordar el doctor, pues tenemos los gránulos densos, ¿verdad? Los gránulos densos que van a liberar serotonina, adenosindifosfato, tromboxano, calcio, factor de von Willebrand, etcétera, etcétera. Todos estos van a promover la contención de ese sangrado. Entonces también vamos a poner acá, si que ya se activó la serotonina. Y mucho más antes que se active la plaqueta, producto de la exposición de la pared del vaso, sale la
la endotelina. Es el que más rápidamente va a trabajar. Es un potente vasoconstrictor. Entonces hasta aquí tenemos mediadores químicos que se van a activar. Algunos rápidamente porque ya están formados, solamente que se necesita la exposición para que empiecen a trabajar. La plaqueta necesita activarse para que pueda liberarse, que también es rápido, ¿no es cierto? Entonces van a haber mediadores químicos. Pero también podríamos tener otras formas de vasoconstricción. La misma respuesta muscular. Vasoespasmo. Claro, el vasoespasmo producido por una actividad miogénica. El vaso fracturado va a generar una vasoconstricción. Que va a durar breve tiempo también. Si es que no produce el colapso vascular, se va a relajar. Entonces, hay una doble actividad del músculo. Producido la ruptura, por su misma condición elástica que tiene, se contrae. Pero como no tiene ATP, no tiene ADPs ahí que le dé energía, termina por relajarse y abrirse el vaso y el sangrado se puede reactivar. Entonces la actividad biógena nos ayuda muy rápido, pero también es breve. Y también el sistema nervioso autónomo va a generar una respuesta autonómica produciéndonos vasoconstricción a través de las catecolaminas, la noradrenalina. Entonces, no es tan sencilla la vasoconstricción como podemos ver. Hay respuesta mecánica dada por el propio vaso sanguíneo y respuesta química dada por la liberación de estos mediadores producto de la sección del vaso. Entonces, esto se va a dar inmediatamente. Esta es la primera manifestación para la hemostasia. Hasta ahí lo entendemos, ¿cierto? Se va a dar esa primera fase. Borramos, ¿no es cierto? La segunda fase viene a ser la formación del tapón o trombo plaquetario, ¿no es cierto? Entonces nuestra plaqueta, que tenía su forma redondeada, bicóncava, que se estaba desplazando por la luz del vaso sanguíneo, al encontrar zonas anfractuosas, soluciones de continuidad del vaso sanguíneo, empieza a activarse, se va a deformar, ¿no es cierto? Y entonces va a tener la forma de falsos pies, ¿no? Como una ameba, empieza a modificar su forma, se vuelve más esférica y empieza a emitir algunos pseudópodos para poder anclar en la luz endotelial. ¿Quién le genera la modificación de su estructura, de la membrana?
O sea que el factor de von Willebrand lo hace que cambie de forma en la plaqueta. Lo fijo. Se fija, pero ¿quién lo hace que se modifique? El colágeno. Entonces, para que libere, extienda sus falsos pies, imaginemos que acá está primero la plaquetita así redonda, una vez que encuentra una solución empieza a estirarse. El calcio y los radicales fosfato que van a estar ahí. Entonces se activa y empieza a modificarse la plaqueta para que pueda anclar en esa área que está fracturada. Entonces empieza a modificarse. Hay una modificación de la forma de la plaqueta. Entonces, un falso pie, un pseudópodo de esta plaqueta puede contactar con el endotelio. Puede contactar con el endotelio y puede adherirse directamente. Entonces, si es que hay un anclaje directo de la plaqueta, lo va a hacer a través de una glucoproteína. ¿Cuál es esa glucoproteína? La glucoproteína 5 o la glucoproteína 6 va a permitir de que la plaqueta pueda pegarse al endotelio en forma directa. Sin embargo, es muy lábil. La misma fuerza del flujo sanguíneo lo va a hacer que esta se desprenda, ¿no? Pero ya es una forma en cómo se va a pegar a través de esta proteína de unión. Sin embargo, como ya está activada, además de que libera calcio, que libera ADP, va a liberar el factor de von Willebrand. Entonces, esta sustancia, ¿qué es lo que hace? Imaginemos que esto está roto. Este von Willebrand, que es una proteína fibrilar, va a adherirse al endotelio y va a adherirse también a la plaqueta. Entonces es como si que yo le pusiera una soga y lo estoy jalando y lo pego ahí, ¿cierto? Así como a un barco al anclan en el muelle, lo jala, lo ataca. Entonces el factor von Willebrand, que se puede liberar de la misma pared endotelial, y también la plaqueta lo va a liberar, entonces va a acumularse esta glucoproteína en esta zona, pero va a necesitar puntos de adhesión. Y ahí es donde la plaqueta, de forma indirecta, puede anclarse. Y esta lo hace a través de otra glucoproteína, que viene a ser la 1B, que se puede potenciar con la 9 y con el factor 5. Entonces, a través de esta glucoproteína, el factor de von Willebrand le va a dar más consistencia a esa adhesión. Entonces, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, y luego viene la fase de la fase de la agregación. Se me iba para que quede completo. El factor de von Willebrand se va a anclar en el colágeno que está en la membrana basal. Para la agregación plaquetaria, se va a necesitar
En vez de colágeno, ¿qué vamos a necesitar? Fibrinógeno. La adherencia va a ser plaqueta a plaqueta, ya no va a ser plaqueta endotelio. A través de una glucoproteína que viene a ser la tipo 2B 3A. Entonces, así se va a unir a plaqueta y va a formarnos el trombo plaquetario. Entonces va a producirse el cierre del vaso sanguíneo temporalmente. ¿Cuánto tiempo debo esperar que se produzca este proceso de formación del tapón plaquetario, doctor Corrales? ¿Cuánto tiempo dura esa segunda fase? Y lo mido a través del el tiempo de sangría. ¿Cómo es eso, doctor Corrales? Dos formas de hacer. Y que nunca lo hacen, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa forma, doctor? La forma estándar es realizar de cortes al paciente unidos y aquí calculando cuánto tiempo demora en dejar de marchar un papel. Para que se corte. Lo cual casi no se hace. Lo otro es que le hacen el piquete en oreja a una paciente. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿El método de? El método de IVI. Pero nunca yo no he visto a los de laboratorio haciendo la prueba. Yo sé. ¿Ah? Yo sé. ¿Tú sí lo haces? Pero no era mucho. Claro. Pero nunca lo hacen, pero te ponen tiempo de sangría. Tanto yo siempre, pero ¿cómo? Si no ha venido a hacerle la prueba, que nos puede explicar, doctor Corrales, cómo se hace esa prueba. La prueba de tiempo de sangría, el método de IVI. Una lanceta, ¿no es cierto? Una lanceta pequeña, hacen un piquete en la oreja, limpian la primera gotita de sangre y vas cada 15 segundos, vas calculando si ven los papelitos se impregnan o ya no con sangre. Cuando ya deja de impregnar, ya ha finalizado la prueba. Y debe estar en ese tiempo, ¿no? De 1 a 3 minutos debe ser el tiempo de sangría. Entonces, cuando nosotros tenemos que estudiar los trastornos de la coagulación, pedimos el tiempo de sangría. Esto nos sirve para medir la primera fase, la fase plaquetaria, ¿no? Entonces ahí es donde hacen esa prueba de que cada 15 segundos se están limpiando con un algodoncito, ¿no? Hasta que ya desaparece el sangrado. Entonces nos induce de que esto ya se tapó. Si ese tiempo está prolongado, ya estamos pensando que es esta fase la que está alterada. Entonces, la fase de la formación del tapón plaquetario se va a dar en ese tiempo, va a parar el sangrado, nos da la tranquilidad de que ya no está sangrando el paciente, ¿no? Pero empieza la tercera fase para que ese tapón, que es frágil, que es blando, con un esfuerzo, con un movimiento pueda desplazarse, puede salirse, ¿no? Entonces viene la tercera fase, que viene a ser la fase de la activación del sistema de coagulación, que es un conjunto de proteínas que están en el torrente sanguíneo, pero que están en forma inactiva, que necesitan de algunos estímulos para poder activarse.
algunos van a participar directamente en la cascada que le llaman, y hay otros que no. Hay otros que son solamente potenciadores, cofactores que ayudan a que los otros factores se activen y aceleren. Uno de ellos es el calcio. Bueno, el calcio no es un factor, o sea, no es una proteína, pero lo considera. 4, calcio 4. El 5 y el 8. El 5 y el 8 no participan en la cascada directamente, sino solamente potencian a las otras. Le dan la mano, le dan la ayuda para que ésta se acelere. Entonces vamos a activar el sistema de coagulación. De acuerdo a la literatura, ustedes saben pues de que hay dos vías, ¿no es cierto? Una vía que se activa rápidamente. Extrínseca. Nosotros, la vía rápida, ¿cuál es? Extrínseca. Intrínseca. Extrínseca. Entonces, se va a activar la vía extrínseca, la externa, por la presencia de un activador, Factor 3. que es el Factor 3. factor tisular que le llaman, ¿no? O factor 3, que se va a exponer por la ruptura endotelial. Entonces, el factor 3, que se le conoce como el factor tisular, está presente en la zona que se ha producido la lesión. Entonces, en forma local, va a activar al factor 7. Entonces, este factor 7, como es rápido, va a directamente activar al factor 10. ¿Al factor 10 o al factor 5? 10. Y sucedáneamente, junto con el factor 8 más el calcio, lo va a despertar al factor 9 de la otra vía. ¿No es cierto? Por si no se active esa vía, este le va a decir, oye, estamos sangrando, vamos a tener que parar esto, ¿no? Entonces lo va a anunciar, lo va a activar al factor 9, pero directamente lo va a activar al factor 10. Como ven, es rápida su activación. ¿Lo podemos medir esta vía, doctor Corrales? ¿Qué le vamos a pedir al paciente? El tiempo de protrombina. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que la han operado, que le han tenido cortes, esto, y queremos ver cómo está trabajando esta vía extrínseca, le vamos a pedir tiempo de protrombina. Obviamente que también su tiempo de sangría y su tiempo de protrombina nos va a servir para medir esta vía extrínseca. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se active esto, doctor? Claro, dicen entre 12 hasta 16 segundos, dependiendo de los laboratorios, ¿no? Pero es rápida, como podemos ver, es rápida. Entonces, el tiempo de protrombina nos sirve para medir esto. ¿Habrá otra prueba más que le pedimos, doctor? Si el paciente está tomando anticoagulantes, ¿qué le pedimos? El INR. También puede pedirse esa prueba. Y ahora nos falta ver cómo se va a activar la vía intrínseca. Es más lenta, pero es más sostenida. ¿Cómo se activa la vía intrínseca?
contacto del colágeno con la superficie vascular. Entonces, esta va a actuar, se va a activar por la misma superficie del endotelio, por eso que se le llama, se activa a través del factor de contacto. Por el contacto con la lesión se activa. ¿Y cuál es el factor de coagulación que se activa? El 12. Entonces se activa el 12, esta se activa el 11 y el 11 activa el 9. A partir de aquí ya es más rápida porque ya el 9 ya está anunciado ya, ¿no? Y el factor 8, el calcio ya está ahí, ¿no? Haciéndolo que esto se pueda acelerar y pase al factor 10. Entonces tanto la vía extrínseca como la intrínseca terminan activando al factor 10. A partir de ahí pues ya se le conoce como la vía final común de ellos dos, que potenciado por el calcio, por el factor 5, va a hacer de que se active el factor 2, que lo conocemos como la protrombina. Nos faltaba, doctor, y la vía intrínseca, ¿cómo lo mido? ¿Qué significa PPT? Tiempo parcial de tromboplastina activada. Pero se escribe PPTA, creo, ¿no? Bueno. Entonces, el tiempo parcial de tromboplastina activada me lleva a medir la vía intrínseca. Es más lenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura esa medición? 25 a 35 segundos. Incluso hasta más largo, hasta 45 segundos. Depende del laboratorio, indudablemente, ¿no? Nosotros trabaja en el Hospital Carrión altamente ¿cómo se llama? Tecnificado, ¿no es cierto? Todas las pruebas, todo está automatizado, ¿no? Pero ellos te van a dar el rango, indudablemente, ¿no es cierto? Los laboratorios te dan su rango de normalidad, pero es, como ven, más largo que el tiempo de protrombina, ¿no? Porque necesita más cascadas también, pues, ¿no? Hay que entenderlo. Entonces, se activa la protrombina, se transforma en trombina, y esta terminará por activar al factor 1, que viene a ser el fibrinógeno, que también lo podemos medir. ¿Cuánto mide el fibrinógeno, doctor? La concentración de fibrinógeno. Concentración de fibrinógeno. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién más trabaja en un laboratorio? Ah, yo pensé que depende de privados o públicos. Entre 300, otros dicen 200 a 400 miligramos, ¿no? Entonces, cuando tenemos trastorno de la coagulación, vamos a pedirle su tiempo de sangría, su tiempo de protrombina, su tiempo parcial de tromboplastina activada, su dosaje de fibrinógeno, su INR. Son las pruebas básicas que nosotros debemos pedir cuando hacemos el estudio, para saber si es la vía extrínseca, es la vía intrínseca, es la fase plaquetaria. Nos va a ayudar como una primera instancia la solicitud de estas pruebas. Y la cuarta fase
del proceso de la homeostasia viene a ser la contención, ¿no es cierto? La fase de fibrinolisis. Entonces, ya se recuperó el vaso sanguíneo, ¿no? Ya las células endoteliales empiezan a reponerse y empiezan a cubrir nuevamente esa zona. Ya no necesitamos de la coagulación, entonces tiene que detenerse. ¿Ya? Entonces ahí aparece esta fase fibrinolítica. En el mismo lugar donde se está produciendo este proceso, va a haber una sustancia que lo conocemos como el TPA, o el activador del plaminógeno tisular. Esta sustancia va a actuar sobre el plasminógeno, que es otra proteína que está en la circulación. Nosotros tenemos el plasminógeno circulando normalmente, pero no está activado. Pero este activador lo activa esta enzima y va a transformarlo en plasmina. Entonces el plasminógeno se transforma en plasmina y la plasmina va a evitar que las fibras de fibrina se enlacen, se unan y nos forman pues, todos esos cordones fibrinosos que hay. Entonces, este es el mecanismo que le permite la regulación. Esto se va a dar en el lugar de la lesión. Por otro lado, tenemos otros factores que van a inhibirlo. Por ejemplo, la proteína C, la proteína S, algunos factores de inhibición que van a estar controlando que el sistema de coagulación, esos factores no se vayan a activar y no puedan llevar pues, a formar coágulos. Entonces hay todo un sistema de control. Pues esto es lo que les decía, ¿no? Son pruebas básicas. El recorte de plaquetas, ustedes lo saben, ¿no es cierto? El tiempo de sangrado por el método de IBI, que su compañero nos lo ha explicado, que dura 1 a 3 minutos, ya vamos sabiendo. El tiempo de protrombina para la vía extrínseca, que mide, pues, de acuerdo al laboratorio, de 11 hasta 16 segundos. El tiempo parcial de tromboplastina, que es un poquito más largo, 20, 30, hasta 45 segundos, algunos laboratorios. Y faltaría acá pues, el dosaje del fibrinógeno, ¿no? Que ya sabemos que está en un valor de 300 a 400 miligramos por mililitro. Y lo que les decía, pues podemos tener trastornos en el continente, en la pared del vaso sanguíneo, que no van a frenar de estos trastornos vasculares que lo hemos mencionado, que puede ser por alteraciones de la lámina basal. Puede ser que ya estructuralmente los vasos sanguíneos ya hayan sido formados de forma deficiente. Los shunts arteriovenosos, estos hemangiomas, yo les cuento una anécdota, pues que yo terminé la carrera por 2 años, comencé a trabajar, puse mi propio consultorio, ¿no? Avesando. Y me trae a un niño de 11, 12 años que tenía una nodulación en el cuero cabelludo, tenía un nódulo. Entonces, el papá me dice, doctor, ¿y no lo podrá usted, sacar, me dice, ese nódulo, porque cada vez que él se peina, lo roza, le duele? Y yo pensé que era un quiste, ¿no? Un ganglio. No, sí, le digo, hay que sacarlo, pero no.
hago la incisión para sacarlo. Creo que 2 horas me pasé para tratar de contener ese sangrado. No paraba el sangrado y cada vez sangraba más. O sea que el niño que fue con su polito ya todo se había encharcado de sangre. Y el problema es que era como las 9 de la noche. O sea, no sé cómo, por obra divina, le puse un par de puntos ahí y felizmente que paró el sangrado, pero más de 1 hora y media estaba sangrando. Ya se imaginan el estrés que yo tenía. Decía, llame a un médico en ese momento. Pero hay que tener cuidado, no hay que tocarlo esto. Imagínense este hemangioma que tiene este niño, a no ser que le hagas electrocauterio, pero si tú lo seccionas, va a sangrar profusamente. Y el problema es que estos niños se van a rascar, se van a coger, lo van a lacerar y pueden sangrar demasiado. Por eso que estos hay que intervenirlo. Acá tenemos otro hemangioma, que esta se va hasta la parte intracraneana. Son pacientes que convulsionan mucho, que es Weber, se llama así, escapacomatosis. Alteraciones vasculares de la pared, que estamos teniendo en esta imagen izquierda. Estas son las arañas vasculares, ¿no es cierto? Que si son de origen arterial van a tener esta coloración, color rojo vinoso, y que le llamamos las telangiectasias, pero que las venas también pueden tener esto, ¿no es cierto? Ahora sé que hacen escleroterapia, ¿no? Entonces podemos tener también por problemas de la red venosa, que si son más dilatadas, pues van a convertirse en las varices de origen venoso, que en algunos casos sangra profusamente. Las hemorroides también son dilataciones venosas. Hay pacientes que tienen hemorroides y son estreñidos. Cuando hacen un flujo pertinaz pueden desgarrar su mucosa y se va en un sangrado profuso. Por plaquetas ya habíamos visto algunas imágenes la semana pasada, ¿no? Donde la expresión clínica viene a ser pues las púrpuras. Es cierto que dependiendo del tamaño pueden ser petequias cuando son puntiformes, o pueden ser equimosis cuando pasan de los 2 centímetros, y el intermedio es el que se le llama las petequias. No forma relieve, como ustedes pueden ver, por eso que se dice que es una succión hemática, se mete por el tejido y no nos forma conexión como el hematoma. Este es otro tipo de alteración plaquetaria que le conocemos como la trombocitopenia, la púrpura trombocitopenia idiopática. Cuando hablamos nosotros de plaquetopenia, cuando la concentración es menor a 100.000, ¿cierto? Con esa concentración hay riesgo de sangrado, pero cuando baja menos de 20.000, el sangrado es espontáneo. Entonces vamos a tener las púrpuras trombocitopénicas cuando hay una concentración menos de 100.000. Pero hay otro término que lo vamos a púrpura
trombocitopática. ¿Dónde está la diferencia? Cuando digo que es una púrpura trombocitopénica y cuando digo que es una púrpura trombocitopática. En las púrpuras trombocitopénicas hay baja de plaquetas. En la púrpura trombocitopática mis plaquetas van a estar normales. Lo que pasa es que no son funcionales. No les genera adhesión, no se pueden adherir. Entonces, habíamos conversado que había algunos grupos de proteínas tipo 1, tipo 2, que le permitía la adhesión y la agregación, ¿no es cierto? Entonces, por factores autoinmunes, estas receptores, estas proteínas que le permiten anclar a la plaqueta, están inactivas. Entonces no se va a producir adhesión, no se va a producir agregación plaquetaria y el paciente va a entrar a esa displasia sanguínea. Eso es lo que sucede en este tipo de lesión que le conocemos como la hidrosis. El factor de von Willebrand puede también alterarse y el paciente tener esos sangrados. Sin embargo, estos sangrados no son tan masivos, no son tan profusos, son sangrados discretos. Entonces hay personas que se golpean y se hacen moretones con el menor esfuerzo. Tosen, tienen fiebre, tienen sus epístasis. O si se cortan, pues el sangrado no se detiene en 3 minutos. Sus tiempos son más prolongados. Son sangrados que no generan mucho riesgo, pero sí van a estar pues, generando toda esta persistencia de esta tendencia al sangrado. Te va a generar una displasia sanguínea también, con la enfermedad de von Willebrand. Esta proteína, este factor de von Willebrand, anda mucho con el factor 8. Es más, este es un medio de transporte para el factor 8. Y cuando pasamos de los 450.000 plaquetas, ya vamos a tener esta tendencia a obstruirse los vasos sanguíneos, lo que le llamamos la trombocitosis. Y los trastornos de la coagulación, donde aquí hay que resaltar algunos factores de la coagulación que tienen que ver con la síntesis hepática, que es promovida por la vitamina K, que se le conoce como factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Cuáles son? 2, 7, 9, 10. Y a los niños, ¿dónde está la doctora Cabrera? Lo ponen su ampolla de vitamina K, ¿no es cierto? A todos los niños le ponen, ¿no? En la atención inmediata. En la atención inmediata del recién nacido, parte del protocolo dice colocación de sus... ¿Cuánto le ponen? 10 miligramos de fitomenadiona, que le llaman. ¿Con qué finalidad? Evitar sangrado. ¿Por qué le ponen? Evitar sangrado. Evitar sangrado. Claro, porque le has cortado pues tu cordón umbilical, ¿no es cierto? Y puede sangrarte por ahí, ¿no? O hace su cefalohematoma, su capo sucedáneo, está acá con el chichón de sangre, ¿sí o no, doctora?
no le sucede a usted eso, felizmente. Pero el niño que sale con su caput sucedáneo, con su cefalohematoma, ¿no? Y el problema es que el niño, el recién nacido, su hígado está inmaduro. Entonces, ¿cómo te puede producir factores de coagulación, vitamina K dependiente? Entonces, para evitar esos posibles sangrados en el niño, por el riesgo de que se vaya a caer, se vaya a golpear, el cordón umbilical no le ha puesto bien en la obstetra y ha salido muy rápido, ha hecho su capo sucedáneo. Imagínense que pierda 1 centímetro de sangre un recién nacido, es un montón, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que le ponen su vitamina K. Y en las hepatopatías, ¿no es cierto? En las hepatopatías, pacientes con cirrosis hepática, que ha tenido pues, su hepatitis, ¿no es cierto? Entonces ellos pueden hacer también un problema de sangrados y a ellos hay que colocarle su vitamina K. Efecto contrario, pacientes que tienen ya trombosis venosa o tienen ya un infarto de miocardio previo o tienen una trombosis cerebral, a estos pacientes les vamos a dar anticoagulantes, ¿no es cierto? Apixaban, Rivaroxaban, un montón de vanes hay. Y el cardiólogo le dice que no consuma vegetales verdes. ¿Por qué razón? Hay vitamina K. Porque tú estás anticoagulando a este paciente. Y si estos pacientes comen estos alimentos ricos en vitamina K, estoy promoviendo que sus factores de coagulación estén óptimos. Total, pero si yo lo estoy impidiendo, yo lo estoy anticoagulando y le doy alimentos que tengan vitamina K, entonces lo mismo que nada. Y mucho más si es que este medicamento tiene que ver con la vitamina K. ¿Cuál es el anticoagulante que está relacionado con la vitamina K? La warfarina, ¿no es cierto? Entonces, a un paciente que le estás anticoagulando con warfarina, le tienes que recomendar que no consuma alimentos que promuevan la formación de vitamina, que promuevan la formación de vitamina K, porque eso te va a inducir a factores. Y lo mismo que nada, puede fallarte tu anticoagulación, ¿no es cierto? Por eso que ustedes tienen que saber qué alimentos tienen vitamina K para que lo prohíban o lo promuevan, ¿no es cierto? Y están llevando su curso ya de nutrición. Doctor, a ver, 10 productos que tengan vitamina K, por no pedirte 50, ¿no es cierto? Porque ¿cuáles son? Entonces tiene que recomendarlo. Le dicen que ni que hierba Luisa tome. Hay, no sé si usted ha ido por el barrio chino, hay diferentes tipos de té, ¿no es cierto? Hay té verde, té blanco, té jazmín, té negro, té puré, té rojo, ¿no es cierto? Y eso depende de qué momento lo están cosechando ellos. Y cada uno tiene sustancias activas que le da propiedades características a cada uno de ellos. ¿Cuál es el té de la primera cosecha? Té verde. Está verde. Té verde porque está verde todavía. Hay que preguntarle a su profesor de nutrición. Entonces hay que saber eso. Hay medicamentos que van a intermediar con lo que es los factores de coagulación.
Y ustedes han estudiado, esto la doctora Cabrera nos va a explicar, pues, ¿no es cierto? Explíquenos, doctora, a qué se debe este síndrome G. Y ha habido madres que han muerto, ¿no? ¿Cómo es esto, doctora? Lo que pasa es que, digamos, en cierto tiempo de la gestación, lo que sucede es que la paciente tiene a ser lo que es una. O sea, el síndrome de Shen se reconoce por 3 o 4 características principales que puedes encontrar dentro de la gestante. Una de ellas es que tú vas a tener lo que es la hemólisis. En la sangre la plasma pues distribuirse. También tienes lo que es la elevación de las concentraciones hepáticas y la parte de la Son pacientes que tienen eclampsia, ¿no? O preeclampsia. y sí, van a llegar a ser una eclampsia. Entonces sí. Se graba si es una eclampsia. Y a estos pacientes, créanme que yo he visto a una señora que estaba ahí, no sé si murió, ¿no? Como 12 transfusiones lo tuvieron que hacer. Porque la hemólisis es severa en estos pacientes y la mortalidad es alta. Ahí tenemos la hemofilia. ¿Cuántos tipos de hemofilia tenemos? ¿Ah? A y B. ¿Qué dice la doctora Quispe? ¿Habrá C también o no? Bueno, dentro de los factores coagulantes había dos, ¿no? El 8, que era hemofilia A y la hemofilia B, que era el factor 9. Claro. Hay hemofilia A, hay hemofilia B y hay la para hemofilia. Esta, ¿quién lo produce la hemofilia tipo A? La deficiencia de factor 8. ¿Qué de particularidad tiene esta hemofilia tipo A? Transmite la anemia. ¿Quién lo padece, los hombres o las mujeres? No, los hombres. Las mujeres lo padecen, Los hombres. ¿no es cierto? Porque esta es una enfermedad relacionada con el cromosoma X. Como las mujeres son XX, ¿no? Entonces, están protegidas por una de ellas. Pero el varón, que solamente tiene una X, piña, ¿no es cierto? No tiene el otro que siquiera lo pueda contrarrestar y somos los que tenemos el sangrado. Entonces el factor 8 se transmite como un rasgo recesivo, lo padecen los varones y las mujeres son las portadoras. Las portadoras. La familia real de Inglaterra, ellos son hemofílicos. Ellos son hemofílicos, ¿no? Y desde la niñez se va a ver esta discrasia sanguínea. Y cuando sangran, el sangrado es incorrectible, o sea, sangran mucho tiempo. Yo me acuerdo que uno de mis primeros pacientes que me dieron en el hospital para evaluarlo fue un niño que vino con hemofilia. La mamá le trajo con el sangrado de la nariz, todo. Cuando le revisamos el cuerpito, tenía lleno de hematomas. Y creo que me quedé como 4 horas, me quedé en el hospital para ver el desenlace, porque yo decía, ¿cómo se para el sangrado acá? Y llamaron al pediatra que venga a evaluarlo esto, y lo hizo transfusión de sangre completa, sangre fresca completa le llamaban. Ahora ya hay creo precipitados que se llama, ya se tiene el factor 8 ya empaquetadito para que lo pongan nada más. Pero cuando yo estaba haciendo ahí no había nada de esto, estaba en un hospital que no tenía mucha infraestructura y a punto de transfusión lo pararon el sangrado. Pero
es un sangrado incoercible. O sea, que tú no sabes qué hacer, es una desesperación grande. Y bueno, para refrescarles la memoria, ustedes han estudiado, yo sé que han estudiado todos sus fármacos, ¿no es cierto? Donde un grupo de fármacos que le llamamos los anticoagulantes, ¿no? Dentro de ellos nosotros tenemos a los que son por vía endovenosa, a los que son por vía oral. Dentro de ellos tenemos pues a las heparinas, que son de dos tipos, las fraccionadas y las de bajo peso molecular, que tienen el mismo efecto, al final es el mismo efecto. Pero ¿dónde actúan estas? La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular se unen a la antitrombina 3, que habíamos dicho al inicio que está conteniendo a la vía intrínseca, fundamentalmente a nivel del factor 9 y después del factor 10. Ahí está trabajando la heparina. Y acá tenemos nosotros la warfarina, que ustedes habían mencionado, ¿no es cierto? Está relacionado con la vitamina K. Ahí es su mecanismo de acción. Y los últimos que han salido, que son pues, los anticoagulantes de vía oral, el rivaroxaban, el apixaban, que se utilizan bastante actualmente. ¿Estas dónde actúan? Al inicio de la vía final común, en el factor 10. En el factor 10. El otro no se encuentra. Otro, acá lo tenemos clasificado, los anticoagulantes. Luego tenemos los trombolíticos, ¿cierto? ¿Dónde actúan los trombolíticos? En el platinógeno, ¿no es cierto? Entonces, los trombolíticos sirven para destruir el coágulo. El anticoagulante sirve para prevenir la formación del coágulo. Entonces, dentro de los trombolíticos vamos a tener pues al alteplase, al tenalteplase, que estos van a activar al plasminógeno para que ésta se transforme en plasmina y degrade a la fibrina. Rompe los enlaces de la fibrina y el coágulo se va a ir reduciendo. Eso es lo que hacen los trombolíticos. Estos son de administración parenteral, son de acción rápida, que se utiliza en los infartos cerebrales, en los infartos del miocardio. Ahí se utiliza este medicamento. En cambio, los anticoagulantes es a largo plazo, son para pacientes que tienen la tendencia a formar trombosis y se les trata de prevenir. Y finalmente los antiagregantes plaquetarios. Ya sabemos que la aspirina, el ácido acetil salicílico, evita la formación del tromboxano, bloqueando la ciclooxigenasa, ¿no es cierto? En cambio, el clopidogrel no actúa ahí, actúa más que todo sobre el ADP. Bloquea su receptor en la superficie plaquetaria, impidiendo que el ADP se una y active a la plaqueta, que le decía que se deforma, que manda su pseudópodo. Eso lo hace el ADP. Entonces el clopidogrel lo bloquea. ¿Puedo unir aspirina con clopidogrel? Sí, puedo unirlo. Los pacientes que ya han tenido un infarto y el riesgo es altísimo de que ellos puedan hacer otra vez un trombo, se le puede asociar ácido acetil salicílico con clopidogrel o con triclusal, que son de la misma línea, porque actúan en sitios diferentes, ¿no es cierto?
El clopidogrel actúa bloqueando el receptor del ADP, para que no se mueva, para que no cambie de forma. El ácido acetil salicílico actúa sobre la ciclooxigenasa para que no se forme el tromboxano. El A2. Actúa en sitios diferentes. Entonces, en vez de dar yo una aspirina de 300, de 500 miligramos, le doy una de 100 gramos, menos efecto gastrolesivo, ¿no es cierto? Más su clopidogrel. Entonces, potencio el efecto antiagregante plaquetario. Se da en pacientes que ya han tenido eventos previos. Muy bien, mis amigos, creo que ya es hora de tomar agua. 12:20. Sí, ¿Hasta qué hora tenemos? 12 y 20. ¿Ah? 12 y ¿Hasta qué hora? 20. A las 12. 12 y 20.